Bueno, después de la comparecencia se aprobó la idoneidad del candidato, por lo que el Pleno deberá determinar su ratificación. Bueno, y en más información, con el objeto de conocer el estado que guarda en el que se recibió Infonavit, la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Senado de la República se reunió con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El presupuesto para el año fiscal 2019, el programa de trabajo del instituto a cargo del licenciado Carlos Martínez Velázquez, director general del mismo, a quien, en nombre de los integrantes de esta comisión, doy la más cordial de las bienvenidas. En su exposición, Carlos Martínez Velázquez informó que el instituto se recibió con una cartera de crédito que se ubicó en 1.13 billones de pesos, lo que equivale al 6% del PIB. Esto es importante porque este tipo de trabajadores no tienen acceso al sistema bancario. Entonces, no encuentran otra oportunidad de financiamiento que no sea el instituto, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que cuando se discutan temas, por ejemplo, incluso de intereses o de enfoque que debe de tener el instituto, se debe de tomar en cuenta que, a mi parecer, hay un problema estructural mayor en la economía, que es la inclusión financiera. No todos los mexicanos tienen acceso al sistema bancario. Recordó que el Infonavit es la hipotecaria más grande de América Latina y es un instituto fundamental para las y los mexicanos. El programa Responsabilidad Compartida fue un programa que ya podemos calificar de sumamente exitoso en la historia de la institución, pero presentamos el 6 de febrero pasado este programa ¿en qué consiste? En reestructurar créditos que hayan estado denominados, indexados al salario mínimo, convertirlos a pesos, pero sobre todo hacer un descuento en el saldo de los trabajadores y ofrecerles un esquema de pagos y tasa fija en lo que restara de la vida de sus créditos. Bueno, los legisladores de los grupos parlamentarios cuestionaron al titular Infonavit sobre el tamaño de las viviendas, programas de financiamiento, entre otros. Y creo en el proyecto de Carlos. Y así como en pocos minutos, 40 minutos, hizo una presentación con cosas tan importantes, así se va a cumplir, porque cuenta con el apoyo del Consejo de Administración, de la Asamblea y en general del sector obrero, que son los dueños del Infonavit. El Infonavit no tiene presupuesto federal. Sin embargo, le hemos ofrecido al señor presidente López Obrador que adaptaremos muchas cosas a las necesidades actuales. Usted nos habló acerca de distintas problemáticas que orillaron precisamente a ofrecer esta reestructuración. La pregunta es, ¿los contratos en la actualidad, a partir de que usted entró, ya prevén esas circunstancias? ¿Ya se está contemplando que nuestros trabajadores no vayamos a incurrir en ese tipo de adeudos que usted nos explicaba, que incluso hasta quienes son cumplidos, pues se aumenta su deuda? Pero ¿en dónde tiene la mayor cantidad de vivienda abandonada? Me imagino que puede ser quizás en las franjas fronterizas, por lo que ya expresaba hace rato, de las maquiladoras y los trabajadores que abandonaron, etcétera. Eso por un lado. Por otro, quizás no sea de su incumbencia, pero siempre la preocupación del tema del medio ambiente. Los asentamientos urbanos de vivienda, los observamos muy saturados, no hay áreas verdes suficientes, etcétera, etcétera. Si existen elementos para poder determinar responsabilidad hacia algún exfuncionario de cualquier nivel de esta dependencia, pues no escatime, director. Contará, créame usted, con el apoyo de esta soberanía para darle seguimiento a cualquier desvío de recursos, si bien no públicos, porque no son recursos que son fiscales,
sí son un recurso, que son aportaciones que le pertenecen a los trabajadores de México que se encuentran en la formalidad. El director de Infonavit respondió a los cuestionamientos. La revisión de los montos máximos de crédito y la parte financiera del instituto, lo que se llama complemento al pago. Vamos a profundizar ese mecanismo. ¿Y ese mecanismo qué significa? Que si tú eres un trabajador que ganas, por ejemplo, un salario mínimo, durante los primeros años del crédito obtienes una tasa efectiva que ronda el 3% de interés. Y esa tasa tiene una trayectoria creciente hasta que converge a la tasa objetivo que plantea el Consejo de Administración, que se encuentra en 12%. Actualmente en el Infonavit están abiertas las ventanillas, por ejemplo, para que puedan cambiar su crédito de salarios a pesos. Eso yo creo que es fundamental. Muchos trabajadores no lo saben. Este programa de responsabilidad compartida, pues bueno, es una muestra de trabajadores que se dispararon sus deudas y que estaban cumplidos, pero se les dispararon de manera exponencial. Pero hay muchos trabajadores que caen en cartera vencida y que tienen la oportunidad de reestructurar sus créditos, de cambiarlos a pesos, de poner mensualidades distintas.